Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Hoy vamos a tratar un tema que despierta interés. Y para eso yo quiero que abras la Biblia, la palabra de Dios, en la carta a los hermanos en Roma, a la carta a los romanos, en el capítulo 14. Y si bien vamos a leer solamente un versículo del capítulo 14 y otro del versículo 15, vamos a estar yendo durante el mensaje sobre toda esta carta, sobre toda esta carta. Entonces, deja abierto ahí, por favor, en el capítulo 14 de la carta a los romanos, capítulo 14, y no lo muevas de ahí porque va a ser nuestro pasaje central. Cuando todos tengan Romanos capítulo 14, pueden decir amén, lo tengo, ya está, podemos comenzar. Amén. ¿Estamos todos? ¿Sí? Bueno, el título del mensaje de hoy es ¿cómo convivir con los débiles en la fe? Y yo sé que lo primero que empieza a venir a tu mente es lo siguiente. Por fin un mensaje, por fin una enseñanza que me van a decir cómo yo debo de actuar y convivir con aquel hermano o con aquella hermana que cualquier situación que viene a su vida es suficiente para hacerle creer que el mundo se vino abajo. Tal vez tú dices, por fin una enseñanza que me va a decir o voy a aprender cómo convivir con mi esposo, que es un hombre de poca fe, o con mi esposa, que es una mujer de poca fe. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque siempre que recibimos una enseñanza de este tipo, en este caso de cómo convivir con los débiles en la fe, pensamos en los demás. Y empiezan a venirse varias imágenes, varios rostros a nuestra mente y decir, es verdad, aquel hermano débil en la fe, aquella hermana débil en la fe. Sin embargo, yo sé que tú piensas esto porque fue lo mismo que yo pensé al iniciar este sermón. Sin embargo, cuando comencé a ver el testimonio de la vida de algunos hermanos, es más, cuando comencé a ver el testimonio de los apóstoles, en caso particular Pedro, mi perspectiva cambió. Porque como ustedes se deben recordar, un momento cuando Jesús anuncia que su muerte estaba cerca, aquel que sale primero a intervenir es Pedro. Y dice, de ninguna manera te ocurra eso, antes que me ocurra a mí. Sin embargo, como sabemos nosotros, en el momento de la verdad, su fe no le dio para tanto. Su lectura o la lectura de sí mismo no era la que pensaba. Y sé que tú piensas eso porque yo pensé lo mismo cuando este mensaje o este título vino a mis pensamientos, los débiles en la fe. Pero al ver la historia de Pedro y muchísimas otras más, nos deja ver que este mensaje, más allá de tratar con los otros, aunque sí en cierta manera nos ayuda, también nos enseña cómo convivir o tratar con nosotros mismos. Porque incluso está Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista, aquel hombre que vio el Espíritu del Señor descender sobre Jesús. Aquel que cuando vio al Mesías venir dice, he aquí, este es el Cordero de Dios. Este es el Mesías, el que quita el pecado del mundo. En el momento que fue llevado a la cárcel, le manda a preguntar por medio de sus discípulos,
Pregúntele a Jesús si es el Mesías, ¿es él el que esperamos o si tengo que esperar a otro? Porque ocurrió una situación que lo sobrepasó y su fe fue debilitada. Esto nos recuerda, hermanos, que la debilidad en la fe le puede tocar a cualquiera de nosotros, incluso al más firme, incluso al más fuerte. Así que hoy aprenderemos a convivir con los débiles en la fe, pero también aprenderemos a convivir con nosotros mismos, porque todos en algún momento pasamos por etapas donde la fe flaquea, donde el ánimo se apaga o donde la duda nos empieza a golpear. Por eso necesitamos nosotros aprender y entender qué hacer cuando nuestra fe se debilita y cómo comportarnos o qué hacer cuando la fe de algún hermano o de alguien próximo a nosotros está siendo debilitada. ¿Por qué? Necesito aprender, porque nos recuerda la palabra que el adversario de Dios y de mi alma, el diablo, anda como león rugiente, buscando qué presa devorar, y comienza por el más débil. Y todos pasamos por momentos así. El problema, ¿saben cuál es? No es pasar por momentos como estos, de fe débil. El problema es creer que ese tiempo que estamos pasando es perpetuo, no va a cambiar. El problema es actuar o reaccionar de una manera que no debo en los momentos en los cuales estoy débil en la fe. No debo de asumir que esa es la condición en la cual voy a permanecer, sino que es una condición temporaria, por un tiempo, en la cual sobre todas las cosas Dios pretende formar algo en nuestras vidas. Así que este mensaje no solo nos enseña a convivir con el débil, sino también a reconocer cuando Dios quiere fortalecer nuestra propia fe. Por eso, si yo quiero que esto esté en mi vida, debo de comenzar en primer lugar para convivir con los débiles en la fe y también para convivir conmigo mismo en momentos en donde mi fe es golpeada. Debo de comenzar porque sabiendo que en la familia de Dios no todos estamos en la misma etapa. Voy a repetir, en la familia de Dios no todos estamos en la misma etapa, pero todos pertenecemos a la misma familia. Ahora sí, Romanos 14:1 nos dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Luego, saltando ya a Romanos, también en la misma carta, un capítulo después, en el 15:1, perdón, les había dicho el 7, en el 15:1, dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, para convivir con los débiles de la fe y también saber cómo convivir o vivir en el momento en donde mi fe está debilitada, en primer lugar, necesito saber que no todos estamos en la misma etapa de crecimiento espiritual. No todos en la familia de Dios están pasando por las mismas circunstancias ni son iguales, pero todos pertenecemos a la misma familia. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos le está hablando de una iglesia diversa. Era una iglesia conformada por judíos, hebreos, que conocían verdaderamente toda la tradición judía, conocían todos los ritos de la ley y las ceremonias, sabían todo eso, pero también en esta iglesia había gentiles. Habían personas que no estaban involucradas, nunca estuvieron en nada de lo que respecta al judaísmo. Había nuevos creyentes en la iglesia de Romanos y también había discípulos maduros. Había quienes entendían su libertad en Cristo
Y habían otros que se aferraban a costumbres de su pasado. Y las diferencias que se estaban presentando, los cuales comienza esta disputa entre aquellos que son considerados débiles en la fe, la situación que se estaba dando, los problemas, no era por una disputa de doctrinas esenciales. ¿Qué quiero decir con esto? No era porque había quienes creían que, bueno, que Cristo no era el Mesías. No, no estaban hablando de eso. La disputa era por diferentes formas de pensamiento, por convicciones personales diferentes. Pero lo que ocurría en Roma no estaba lejos de nosotros, porque también ocurren este tipo de disputas, no por doctrinas fundamentales de nuestra fe, sino a veces por convicciones personales. La disputa que ocurría aquí, en el pasaje del capítulo 14 y el capítulo 15, era por si se debía de comer carne sacrificada a los ídolos o no, y por si se debería de respetar algunos días que respetaba el pueblo judío antes o no. Y había quienes decían, bueno, no, el que come carne a los ídolos está pecando, está yendo en contra de Dios. Y había otros que decían, Dios ha santificado todo por medio de la oración. Todo le pertenece a Él, todo es de Él. Había quienes decían, no, tenemos que guardar tales días porque nuestra historia hebrea, judía, nos dice que debemos de guardar estos días. Y había otros que decían, no, ya Jesús es nuestro reposo, es nuestro día de reposo y Él cumple todos los días, no debemos de guardar ceremonias. Y este tipo de disputas en las que estaban dando, y Pablo les dice, este tipo de cosas a veces no contribuyen a aquello que deberían de contribuir, que es darle gloria a Cristo, si no se tratan adecuadamente. Pero esto que ocurre, o que ocurría en esos tiempos en la iglesia de Roma, también ocurre en nuestros días, hermanos, con diferentes cosas. Voy a darles un ejemplo. Hay quienes, por ejemplo, dicen en el medio cristiano, dicen, no, la mujer no puede maquillarse, ni cortarse, ni afeitarse su pelo. No puede, la mujer no puede usar pantalones, tiene que ser pollerones. Y hay otros que dicen, ¿qué tiene que ver? Ni existía la pollera en la época. ¿No hace diferencia? Si fuésemos a seguir ese rito, alguien que dice, tendríamos que vestirnos todos como entonces los apóstoles, un manto arriba, ¿no? Y venir así a la iglesia. Hoy se dan disputas, por ejemplo, no tal vez por comer. Bueno, yo tengo una disputa, en cierta forma una disputa, ¿verdad? A mí me gusta mucho comer morcilla. ¿Todos los países conocen lo que es morcilla? ¿Es hecha con qué? Con sangre. A mí me gusta dulce y con maní, mejor. Y mi esposa, no, dice. ¿Tuviste? No. No, ¿cómo vas a comer eso? Hay disputas por comidas. Hay quienes dicen, no se puede comer el cerdo porque el cerdo lo prohibió el Señor. Pero qué ricas que son las costillitas. Y hay que decir, no, qué cerdo, si esa costilla al barbecue. La salsa barbecue la santifica, no hay problema. Sé que estamos todos así, pero es verdad, hay hermanos que comer mariscos, moluscos, no, eso es inmundo. Hay hermanos que inclusive lo llevan a un extremo y dicen, o otro, con respecto a los días, hay quienes dicen, no, el día de la iglesia congregarse no es el domingo, porque es Sunday, el día del sol. En realidad es la iglesia, debe de congregarse el sábado, porque es el Sabbat. Ahora entramos en la disputa, ¿verdad? Porque el sábado que nosotros vivimos hoy no es el mismo sábado del calendario. Bueno, pero es lo mismo, ¿verdad?
Hoy tenemos disputa por la música, ¿no es verdad? Yo sé que hay hermanos que si ven una batería aquí se escandalizan. Dicen, no, esta iglesia pagana. O las luces. Me pasó eso hace un tiempo atrás, muchos años atrás, una hermana que vino y vio las luces. Dice, esos de discotecas. Ahora vamos a ver por qué es que ocurren ese tipo de cosas. Hay que, ¿verdad? Ven, yo cuando ocurrió la transición que vino con Marcos Witt, no quiero detenerme mucho porque estamos, imagínate, en el punto 1 y son 15. Cuando vino Marcos Witt y toda esa época, vino un escándalo en la iglesia porque Marcos Witt introdujo la guitarra eléctrica, montones de dijeron, ¡ah! Sin embargo, después, cuando me convertí, Marcos Witt, cuando nos convertí, Marcos Witt y Jesús Adrián Romero, y ¡wow! Himnos, adoraciones que hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo escandalizaron. Hay que tienes por la música, tienen, ¿verdad? Sus convicciones personales y plantan un punto de vista con las comidas. El celebrar días, por ejemplo, hay en el medio nuestro, hermanos nuestros, que dicen que celebrar Navidad es pecado. A mí me encanta la Navidad. El día más lindo es Thanksgiving y Navidad. No porque el árbol y que se le da culto al árbol y que cortaron un árbol en el Antiguo Testamento muestra. Ok, yo no sé nada de eso. Yo sé que es Navidad es Cristo. Jesús es Navidad. Pero bueno, convicciones personales. Entonces, el corazón de Romanos 14 y 15 es este. Es que el apóstol Pablo está dando una dirección a la iglesia de cómo convivir cuando se presentan situaciones de este tipo, pero que en la misma forma él muestra que de cierta manera hay una debilidad en la fe manifestada en estas actitudes. No maduramos todo en el mismo ritmo, hermanos. No vivimos todas las mismas experiencias. Pero la diferencia está en confundir, o el problema, mejor dicho, está en confundir las diferencias que tenemos con debilidad. Este es más débil que yo, por eso yo soy más fuerte. Por eso yo creo de esta manera. O confundir la madurez con superioridad. Lo que pasa es que este es un inmaduro. Yo como ya he crecido, ya tengo tantos años, soy pastor, claro. Sin embargo, cuando Jesús mide la fe, no no usa como su estándar todo un desarrollo teológico. ¿Tú te recuerdas cuando hubo una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y había gastado todo su dinero, todos sus recursos para sanarse y en lugar de sanarse estaba peor todavía? Pero esta mujer se puso en su mente, si tan solo yo toco el borde del manto del Señor, seré sanada. Solo si toco el manto del Señor será sanada. Y Jesús vio en esta mujer una fe que tal vez no iba acompañada con ninguna metodología, pero una fe suficientemente grande para que algo ocurra en su vida. No porque acompañaba determinada doctrina, sino porque ponía su fe en el lugar correcto y había puesto su fe en la persona de Jesucristo. En Jesús. En buscar de Él para que la situación en su vida se arregle. En buscar la manera tal vez que no era la convencional para que aquello que tantos años había azotado su vida de una vez se solucione. Y dice, yo no sé si estoy siguiendo toda la doctrina, pero yo sé que en Jesús voy a encontrar aquello que necesito. En la familia de Dios no todos tenemos la misma fe, pero todos tenemos el mismo acceso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos el mismo acceso al poder que transforma la vida de una persona. Por eso no podemos despreciar al que consideramos débil en la fe porque tiene una convicción diferente a nosotros. Debemos de, en cierta manera, vernos también a nosotros mismos.
Y el que es débil en la fe no debe ver al que es más fuerte o más maduro como una amenaza o como algo que debe de ser para contender su vida, sino que lo debe de ver como un modelo o un ejemplo a seguir. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. La posición del fuerte y la posición del débil apunta a Cristo. En segundo lugar, yo debo de aprender, si es que quiero convivir con los débiles en la fe, pero convivir conmigo mismo, considerándome también débil en momentos, circunstancias, que el débil en la fe en ocasiones no es que sea menos espiritual, presta atención, no es que sea menos espiritual, sino que es alguien que protege su fe. La carta a los Romanos, donde nosotros leímos, capítulo 14, 2 y 3, en donde se explica, o voy a leer los versículos donde se explica esta contienda que existía en la comida, dice, uno cree que se ha de comer de todo. ¿Quiénes son los que creen aquí que hay que comer de todo? Unos creen que hay que comer de todo. Ora, Padre, santifica estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Ya está. Hay que comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come de todo, no menosprecie al que no come. ¿Qué quiere decir? El que come de todo, ¿verdad? Porque dice, no, todo lo ha santificado el Señor. Que no menosprecie a aquel que dice, no, yo no como tal cosa porque en mi mente, si yo como, le estoy fallando a Dios. ¿Se entiende? Yo sabe qué, hermano, no ocurre aquí con las hermanas, ¿verdad? Pero podría suceder. ¿Sabe qué, hermano? Yo no me maquillo, no me meto ni un lápiz, nada. No me maquillo porque yo siento en mi mente que si yo me maquillo, estoy desagradando al Señor. Dice, el que come de todo, el que tiene esa, se le conoce en los términos teológicos como libertad cristiana. Porque acá no estamos hablando vamos a decir, de hábitos o cosas en la iglesia las cuales ponen en juego la vida espiritual de la iglesia, la doctrina de Cristo. No, son convicciones personales. El que come de todo, que no menosprecia al que dice, no, yo no puedo comer. ¿Está bien? Perfecto. Si usted cree que de esa manera en su mente está agradando al Señor, bárbaro, lo respeto muy bien. No coma. Pero el que no come, el que dice, no, yo no hago esto porque esto ofende a Dios, creo que estoy desagradando al Señor, el que tiene esa forma de pensar, que no juzgue al que come. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algún hermano o hay congregaciones completas donde dice no se puede comer cerdo, ¿verdad? Ok, se respeta, no coma cerdo, hermano. Si usted comiendo chancho, usted piensa que le está desagradando al Señor, no coma. Pero este hermano que tiene ese pensamiento, que no juzgue al otro que se come su costillar. Impagano. Que no juzgue al hermano que dice, no, la iglesia se congrega el domingo porque el domingo fue el día que resucitó el Señor. No, pero yo quiero el sábado. Gloria, congréguese el sábado, hermano, no hay problema. Si usted cree que congregándose el domingo usted está fallando a Dios, está ofendiendo a Dios, si usted está convencido de eso, congréguese el sábado, pero no juzgue al que se congrega el domingo. ¿Por qué? Porque ambos lo hacen agradando a Dios. ¿Me explico? Ambos lo hacen agradando a Dios. Esa es su intención, esa es su motivación. ¿Por qué no
debe de juzgar uno al otro porque Dios ya lo ha recibido. Es un hermano, es una hermana en Cristo. Y claro que por momentos tal vez cause una fricción, ¿no es verdad? Pero recibámonos, dice, recibid unos a los otros. Pablo enseña que el débil en la fe no es alguien carnal o incrédulo, que no cree en Jesús, que no cree en Cristo, sino alguien que ama a Dios. Porque él hace o se priva de esas cosas o se da libertad en esas cosas porque ama al Señor. Tiene una conciencia más sensible. Yo ahora voy a compartir algo personal, algo mío, en lo cual yo tengo una postura que sé que tal vez otros no tienen, y eso no hace diferencia. Yo sé que algunos cuando mencioné la morcilla también habrán dicho, no, sangre, comer sangre, este pastor. Ah, no. Tiene una conciencia el débil en la fe sensible. Él teme hacer algo que ofenda al Señor y por eso evita hacerlo. ¿Me explico? En la iglesia de Roma algunos comían carne, otros no. Otros guardaban ciertos días especiales, otros no los guardaban. Sus motivaciones eran sinceras. ¿Cuál era la motivación de ambos? El que guarda y el que guarda, el que come y el que no come. La motivación era exactamente la misma, no perder su comunión con Dios. Y esto nos muestra algo, que la verdadera madurez no se demuestra sabiendo más, sino teniendo paciencia con quien aún está aprendiendo. Pablo dice, recibid al débil, no para contender con él. Y esto me habla a mí, hermano, pues yo soy contencioso. Pero no para mal. A mí me gusta contender sobre temas, me gusta. Pero acá a veces tengo que limitarme a decir, recibir al débil, pero no para contender sobre opiniones. Porque Dios lo ha recibido y si Dios lo ha recibido, nosotros también debemos de recibirlo. En tercer lugar, lo que yo debo de hacer o aprender para convivir con los débiles en la fe o que pasan momentos de debilidad o convivir en momentos en los cuales yo estoy pasando por debilidad en la fe, es lo siguiente, que el fuerte debe de acompañar, no imponer al débil. Debemos de aprender a fortalecernos los unos a los otros. Volviendo a la carta de los Romanos, en este caso en el capítulo 15, 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes, ¿cuántos fuertes en la fe hay aquí? Debemos de soportar a las flaquezas de los débiles. Qué difícil, hermano. Debemos de soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo está enseñando aquí que aquel que es más fuerte en la fe o está pasando por un momento en donde su fe está siendo fortalecida y hay otro hermano en debilidad, no debe de usar esa fortaleza para dominar al débil, sino debe de usar su amor para levantarlo, sostenerlo en el momento difícil, guiarlo, conducirlo. Porque todos en momentos de nuestras vidas pasamos por flaquezas y todos necesitamos por momentos ser levantados, inclusive los pastores, todos nosotros. ¿Ustedes se recuerdan de Moisés? El hombre que Dios escogió para llevar su pueblo en el peregrinar por el desierto. Aquel que se presentó delante de Faraón, desafiando la autoridad más grande que existía en el mundo en ese tiempo, exigiéndolo que deje ir a los hebreos. Moisés, el hombre escogido por Dios. Moisés también pasó por momentos de debilidad. En el medio de una batalla, en el medio de una lucha literal, en donde el pueblo estaba enfrascado en una lucha contra otro pueblo. Mira lo que sucedió en Éxodo, capítulo 17, versículo 11 y 12. Anótalo nomás, no lo busques o si no se puede proyectar ahí. El pueblo estaba en una lucha. Moisés estaba en el monte
junto con Aarón y Hur. Y dice que sucedía que cuando Moisés alzaba los brazos, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba sus brazos, prevalecían los amalecitas. Entonces Aarón y Hur sostenían sus manos. Qué importante, qué fundamental es entender que en los momentos de debilidad en la fe estamos para levantar y restaurar, para sostener a aquel que está débil. Yo no estoy hablando de aquel que está bandido, aquel que anda en pecado y no se arrepiente, aquel que anda voluntariamente deseando los deseos de su carne. No, eso no es debilidad, eso es sinvergüenzada, ¿ok? Débil en la fe, se debilitó. Cuando alguien está débil porque la lucha ha sido demasiado grande, porque los obstáculos que enfrenta para él le están sobrepasando, lo que debemos de hacer nosotros es levantar las manos los unos de los otros. Y nosotros vemos aquí que por un lado el pueblo estaba luchando en contra de los amalecitas, estaban en el campo de la batalla. Moisés no estaba en el medio del pueblo, pero Moisés era fundamental para que ese pueblo en la batalla pudiera vencer. Él levantaba los brazos, el pueblo prevalecía, los bajaba, el pueblo retrocedía. Mas vemos que Moisés era fundamental, pero también era fundamental Hur y Aarón, porque cuando Moisés se cansaba de tener los brazos encima, Aarón y Hur sostenían sus brazos. Y vemos aquí nosotros un trabajo que nos muestra realmente la importancia que tiene el levantarnos los unos a los otros, el animarnos los unos a los otros cuando estamos debilitados, el buscar la manera, no solo con palabras a veces, que digan estoy contigo. Aquí estoy, cuente con lo que necesito. No sé que las cosas a veces no son fáciles, pero para lo que esté yo necesito. Acciones, el levantar los brazos muestra una acción que es hecha en el momento en el cual la persona está en debilidad. Si la persona está pasando por tal vez una aflicción y busca su forma de salir de una manera, uno buscar la manera en la cual esa persona se puede sentir más animada en su fe. El enemigo muchas veces, la manera más fácil de debilitarnos y destruirnos es aislarnos, es hacernos creer que a nadie le importan nuestras vidas, que el hermano ni te llama, que a nadie le interesa, y de esa manera cada vez más te vas apagando, te vas debilitando. Por eso es importante que nosotros nos levantemos los unos a los otros, no para juzgar, no para condenar al débil en la fe, sino para decirle, mira, tú has sido de tanta bendición para mi vida, tú has inspirado tanto mi vida, que estoy aquí para que lo que necesites, estoy aquí para que esta obra continúe adelante, porque servimos al Señor juntos. Estoy para levantar tus brazos, así lo que sea necesario hacer. Pero qué difícil es que cuando alguien está débil en su fe, todavía encuentra personas, hermanos, que en lugar de fortalecerle, les son de tropiezo. O que están esperando a ver el momento en aquel hermano cae, para que tal vez puedan decir, oh, yo sabía que no había pasado por una situación tan dura, por eso su fe parecía fuerte. No, hermano, tenemos que buscar la manera de decir, es hermanos de Cristo, es mi hermano, es mi hermana. Voy a buscar la forma, ya sea en oración, en palabras que le diga, en acciones que haga, de levantar sus brazos. Acciones, hermanos. El que ora necesita del que lucha, y el que lucha necesita del que ora. Si no, no es suficiente con Moisés. Jesús nos dejó ese claro y patente testimonio. En el Getsemaní él dice, mi alma está entristecida hasta la muerte. Se lleva consigo 2 de sus discípulos y les dice, vengan conmigo. Yo estoy triste, estoy mal, estoy afligido. Vengan conmigo, Pedro. Vengan conmigo, Juan. Vengan, acompáñenme. No quiero estar solo. Acompáñenme a orar. Oren conmigo. Estoy mal. Sabemos que, bueno, Pedro y Juan fueron con Jesús.
no a orar, fueron a dormir. Pero fueron, por lo menos. 3 veces Jesús los encuentra durmiendo. Dice, ay, imagínense. Y le dice, ustedes no pueden ni velar. Mira lo que le dice Jesús. Yo esto digo, ¿qué? Dice, ustedes no pueden estar ni siquiera una hora orando, dice. Y uno dice, una hora. No aguantan ni una hora orando ustedes. Y nosotros a veces tenemos que venir una hora al culto y ya se nos parece que... Jesús necesitó mismo de la compañía de los suyos en un momento de debilidad. ¿Cuánto más no necesitamos nosotros? El estar sensible cuando alguien, algún hermano, está débil en la fe. Y acompañar eso con acciones, hermanos. Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer. No dice, tuve hambre y te compadeciste, te dolió el corazón, te sentiste mal. No, tuve hambre y fuiste a buscar un plato de comida y me lo diste. Porque tuve sed y no me dijiste, ay, qué sed que tiene el Señor Jesús. Es tan difícil tener sed. Yo he tenido sed muchas veces. Pobre Señor Jesús. No, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, fui migrante y me recogiste. Pobre, cómo sufren los que pasan por momentos difíciles de no tener dónde estar. No, no es un sentimiento. Fui forastero y me recogiste. De cierto dice Jesús que cuando tú lo haces por uno de ellos, de mis más pequeños, a mí lo estás haciendo. Cuando yo levanto al débil en la fe, o cuando alguien me está levantando a mí en mi momento de debilidad, no lo está haciendo a esa persona únicamente, lo está haciendo a Cristo. Cristo lo recibe como si fuese hecho para Él. Porque no solamente Cristo vivió en el Getsemaní ese momento de debilidad, sino que Él soportó nuestras debilidades y nos dio ejemplo. Y esta es otra de las cosas que yo necesito aprender para convivir con los débiles en la fe y convivir conmigo mismo cuando estoy en momentos de debilidad. ¿Qué es? El punto 4 es que Cristo soportó mis debilidades y de esa forma me dio ejemplo. Romanos 15:3, el pasaje donde nosotros estamos, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¡Wow! Ni aun Cristo Jesús se agradó a sí mismo. Jesús no descartó a sus discípulos cuando vio su fe flaquear. No descartó a Pedro cuando Pedro dio 2 pasos en el agua y después se empezó a hundir. No le dijo, Pedro, no servís para nada, hermano. No descartó también a Pedro cuando lo negó 3 veces. Gracias a Dios porque eso me da esperanza que Él no me va a descartar a mí tampoco. Cuando vio la fe débil de sus discípulos, a Pedro que dudó lo restauró. A Tomás que no creía y le dice, yo no sé si tú verdaderamente eres el Cristo resucitado, déjame tocar tus heridas. Cuando vio a Tomás y su incredulidad dijo, toca. A los que huyeron cuando él estaba siendo aprehendido, no los descartó, los volvió a llamar hermanos. La madurez espiritual se refleja cuando respondemos a la debilidad del otro con el mismo amor que Cristo nos amó. Con el mismo amor que Cristo nos amó.
Por eso es que dice, una vez más en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 13 y en el 15, el 20 y el 21, dice, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué está queriendo decir aquí? Bueno, voy a continuar leyendo. Dice, bueno es comer carne, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que si delante de algún hermano, en este caso voy a ser directo y hablar de lo que está hablando aquí, el comer carne sacrificada a los ídolos es una ocasión para que mi hermano caiga. Yo debo de negarme a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? No debo decir, yo tengo libertad cristiana. Si él no quiere comer, que no coma. Si yo como tengo libertad, yo como delante de él. Dice, negarse a uno mismo. Si le va a ser ocasión de tropiezo que yo coma carne sacrificada a los ídolos, ¿es mejor que hacer? No comer. Miren algo. Hay para quienes, esto tiene diferentes aplicaciones dependiendo a qué Dios lo ha llamado en la iglesia, ¿no es cierto? Si tú miras, por ejemplo, cuando habla de los diáconos que son llamados a la iglesia, tiene sus especificaciones llenos del Espíritu Santo, que sean de buen testimonio para los de afuera, que sean hombres o mujeres sabias, de sabiduría, con temor del Señor, y que no sean dados al mucho vino. Ahora, cuando habla con respecto al llamado de los ancianos, en este caso los que son pastores, obispos o maestros, dice, dale los requisitos que son para eso y ya dice que no sea dado al vino. Y hay diferentes interpretaciones con respecto a esto. Pero ¿por qué les estoy diciendo? Porque hay personas que creen que simplemente tomar una copa de vino, ya está, esa persona está pecando. Ya está pecando. Se tomó su copa de vino, esa persona pecó. Está desagradando a Dios. Y hay otros que dicen, no, yo me como mi plato de pasta y me tomo una copita de vino o vamos a cenar a veces con la esposa y no tengo problema, me pido una botellita de champán o un vasito de vino y tomamos juntos, no para emborracharnos, para tomar algo así. A mí no creo que esté, mi mente, mi conciencia no me dice que yo esté desagradando o ofendiendo a Dios con eso. Pero hay otros que sí. Hay otros que creen. ¿Y por qué ocurre eso? Sobre todo en nuestro contexto hispano, que venimos, ¿verdad?, de nuestros antecesores, que el alcohol causó estragos en las familias. Estragos es poco. O sea, el alcohol destruyó hogares completos, infancias. Hombres que llega el viernes y su cheque, en lugar de ir a su casa y decir, bueno, hoy viernes vamos a disfrutar con los hijos, alguna cosita, no, con su cheque se iban a la cantina, al bar, y ahí quedaba. Y llegaban a la casa sin nada y sus hijos con hambre. Es más, llegaba a veces borracho a golpear a su madre, o sea, la esposa, a su madre. Tenemos marcas terribles de lo que el alcohol o el uso indebido del alcohol ha hecho a nuestras familias. Por eso es prácticamente muy... diría oportuno o es lo más común a nosotros después ver el alcohol como algo, una vez que nos convertimos, de no tocar. Yo, por ejemplo, yo tomé, las borracheras me agarraban, tomaba tranquilo. O sea, el premio de llegar el viernes era tener el alcohol ahí, tomar tranquilo. Muchas cosas me soportó esta preciosa mujer. Una vez que me convertí y yo vi realmente los estragos que estaba haciendo mi vida, cómo estaba dañando a mi esposa. Y es más, no quiero hablar de ella porque es su familia, pero el testimonio de su papá, quien murió con cirrosis a los 58 años. Y después yo dije, no, esto nunca más.
Y bueno, una vez después que uno es llamado al servicio pastoral, cuando uno es pastor, no tome, hermano. Por lo menos esa es nuestra convicción aquí en esta congregación. Si usted está sirviendo a Dios como pastor, como maestro, no se acerque a la bebida, no tome. Pero no por eso, si hay un hermano acá que dice, mire, yo nunca tuve problema con el alcohol, a veces salimos con mi esposa, nos tomamos un vasito, perfecto. Pero ahora si usted, su salida es decir, bueno, me voy, no quiero causar acá controversias, pero si su salida es de repente un vasito, después del vasito se va la botella y después hay que llevarlo en carretilla, es otra cosa. Usted está, no. Estamos hablando acá algo, pero presta atención a esto. Usted, presta atención aquí, que tiene libertad cristiana para hacer eso. Supongamos que usted está en la mesa o lo está viendo alguien, que tuvo problemas de alcohol. Y usted dice, bueno, yo no tengo mi libertad para hacerlo, pero esa persona usted sabe que tuvo problemas o tiene problemas con el alcohol. Ahí lo que usted debe de hacer como alguien fuerte supuestamente en la fe, la fortaleza la tiene que mostrar en amor por su hermano, decir no, porque si yo me tomo esta copa va a ser de tropiezo para mi hermano, por eso mejor no tomo. Ahí está el fuerte en la fe, papá. Claro, no están decir, bueno, este débil, yo me tomo 2 litros. No, hermano. No. El fuerte está en decir, ¿saben qué? A mí no me controla la copita. Con la copita o sin la copita yo soy feliz, pero más feliz soy si no le soy tropiezo a mi hermano, mejor no me zampo mi vinacho. O sea, en conclusión, hermano, es mejor dejarlo lejos eso. Y como eso, tantas otras cosas. Esto lo aplicamos al tema del alcohol porque es lo más común. Nosotros como hispanos tenemos historias con esto. Pero se puede aplicar a muchísimas otras cosas. Lo que tenemos que decidir es no ser de tropiezo u ocasión de que el hermano caiga. Hoy han legalizado la marihuana, ¿no es cierto? Hay jedora, zorrillo por todos lados, hermano. ¿Quién iba a decir para nosotros de aquella época que hoy iba a ser eso en lugar de otra cosa? No, era improbable. Sin embargo, hoy es. Las cosas que se legalizan no quiere decir que sean buenas para nuestras vidas. Es más, a veces es tanta la doble moral en las normas que pone, normas sociales, normas civiles, porque por un lado te legalizan la marihuana, pero por otro lado no te dejan entrar a un trabajo, por más que sea el trabajo más básico, si te encuentran marihuana en la sala. A ver, ¿cómo es la historia, brother? ¿Sí o no? O si estás en el trabajo y se dieron cuenta que estás bajo el consumo de la marihuana, que es legal, que la compras en cualquier tienda, si se dan cuenta en el trabajo ya te quedan el récord. ¿Pero cómo? Pará. Entonces no es tan bueno. Bueno, dice, ¿saben qué es? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Si va a ser motivo de tropiezo para tu hermano, no lo hagas. El amor cristiano renuncia al derecho personal por el bien del otro. La verdadera fortaleza no consiste en ejercer mi libertad, sino en entregarla por amor. Cristo Jesús nos agradó a sí mismo, mostrándonos que el verdadero amor y la verdadera madurez siempre se sacrifica por el otro. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. En la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, nadie sobra ni nadie es más. Nadie tiene su obra completamente terminada. La fortaleza de la iglesia no está en que todos estemos fuertes en la fe, al mismo tiempo, en el mismo momento, bajo las mismas circunstancias, sino en poder soportar unos a los otros
cuando estamos débiles. Muchas veces queremos mostrar una fortaleza que es externa. ¿Cómo está, hermano? Bendecido y en victoria. Está destruido, hermano. Está a punto de tirar la toalla. Es bueno reconocer. Es bueno también darse cuenta cuando alguien está débil. Es una oportunidad para yo servir a Cristo y levantar la vida de ese hermano. Porque cuando levantamos al débil, estamos levantando a nuestro Señor Jesucristo y dándole gloria a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie.